Buenos días, espero que sigáis bien. Hoy vamos a empezar el tema 11. La noticia positiva es que es el último tema ya de este curso en la materia Economía de la Empresa y concretamente vamos a ver el tema Gestión de los recursos humanos. Un tema importante, teórico básicamente. En el libro se encuentra en el tema 5, pero en nuestra programación es el tema 11. ¿Qué epígrafe vamos a ver hoy? Vamos a ver el epígrafe 1, la gestión de los recursos humanos, y el epígrafe 2, el reclutamiento y la selección de personal. Bueno, y empezamos el punto 1, la gestión de los recursos humanos. Si leemos el primer párrafo del libro, es contundente. Vamos a verlo. Indica, el elemento humano es el hecho diferencial de las empresas, el elemento único e irrepetible de la organización. Las máquinas, la tecnología se pueden copiar y adquirir, sin embargo, las personas, su formación, su experiencia, su personalidad, son diferentes. Si una empresa es capaz de rodearse de un buen equipo, tendrá una ventaja competitiva clara en el mercado. Yo creo que indica claramente la idea de la importancia de los recursos humanos. Hoy en día los recursos humanos son clave. Había un autor que decía que los recursos humanos no es algo que hacemos, es lo que hace funcionar un negocio. Y en este caso hay que decir que con el tiempo ha ido ganando importancia. Antes el Departamento de Recursos Humanos simplemente se dedicaba a hacer nóminas, contratos, más relaciones laborales que de otro tipo. Sin embargo, con el avance de la sociedad, pues hoy en día el Departamento de Recursos Humanos tiene una labor importante no solo con las tareas administrativas que he nombrado, sino también en tareas de motivación y de captación de los mejores candidatos para cada puesto. Lo primero es definir qué son los recursos humanos. Y, como indica aquí, los recursos humanos son el conjunto de personas que forman la empresa, unidos a las competencias. Es decir, cuando estamos estudiando, o ustedes habréis visto que las programaciones de las distintas materias os evalúan también las competencias. Si sabéis matemática, la competencia matemática, la competencia lingüística, si eres capaz de desenvolverte redactando o a la hora de hablar en público, la competencia digital, etcétera, etcétera. En las empresas no son competencias clave o competencias básicas, como las que vemos aquí en los institutos, se habla de competencias profesionales. Este trabajador es capaz de hacer esta tarea, tiene competencia en este área, es lo que a eso hace referencia aquí cuando habla del conjunto de personas que forman la empresa unido a sus competencias. Y cuando hacemos referencia a gestión de los recursos humanos, ¿qué queremos indicar? Pues gestión hace referencia a las acciones que intentan definir las competencias que hacen falta en una empresa, las competencias requeridas y el flujo de trabajadores pues que son adecuados a esas competencias. Por tanto, esta sería una definición. Si vemos arriba tenemos otra que habla de que es el conjunto de decisiones, acciones y políticas relacionadas con el elemento humano de la empresa y encaminadas a mejorar la productividad y la competitividad. Si volvemos a la definición anterior, donde decíamos que la gestión de los recursos humanos es llevar a cabo acciones que definan primero, por un lado, las competencias que hacen falta en una empresa y después establecer cómo los trabajadores que voy a necesitar con esas competencias o establecer el flujo de trabajadores que lleven a cabo estas competencias. Pues aquí habla de la importancia de tres aspectos fundamentales. Por un lado, hay que seleccionar y formar bien a los trabajadores, medios que hay que darle de trabajo y canales de comunicación, es decir, en estos recursos humanos cómo se van a comunicar, ya lo vimos en el tema anterior, a través de la empresa con otros elementos con otros trabajadores de distinto nivel o del mismo nivel. Y por último también se preocupa de la satisfacción de las necesidades del trabajador. Por tanto, estamos señalando algunas de las tareas de la gestión de recursos humanos: seleccionar, formar, proponer medios de trabajo,
Por ejemplo, cuando un trabajador llega a un puesto de trabajo, lo primero, si es, imaginaos, un trabajador de la construcción, lo primero que se le entrega son los EPI, los equipos de protección individual. ¿Para qué? Pues darle los medios para que pueda trabajar de manera adecuada. Indicar los canales de comunicación que tiene dentro de la empresa, ver la satisfacción de las necesidades del trabajador para que esté motivado y para que pueda rendir más. Porque al fin y al cabo, como indica en el último punto, el objetivo último, ¿cuál es? Pues la motivación y la satisfacción. ¿Por qué? Porque esto deriva en más productividad. Si el trabajador está motivado, si el trabajador está satisfecho, redunda en más productividad. Por tanto, y una cosa que no he dicho es que los recursos humanos son una fuente de ventaja competitiva. De ventaja competitiva. Una empresa que tenga buenos recursos humanos puede tener una ventaja competitiva respecto a la competencia. Por último, voy a distinguir tres conceptos que también vienen en el libro. Capital humano sería el factor producción-trabajo. Cuando hablamos de recursos humanos, se habla del capital humano. Hay que invertir en capital humano. ¿Eso qué quiere decir? Invertir es formar el capital humano, porque esto después redunda en más conocimiento, más intangible, y realmente proporciona más productividad y más beneficios a largo plazo. Por tanto, hay que distinguir capital humano, que son los trabajadores; capital físico, que serían las maquinarias, las instalaciones; y capital financiero, que es el dinero normalmente que se invierte en bolsa, en productos financieros, etc. Si avanzamos en el punto, aquí llega a una diferencia fundamental entre la PYME, pequeña y mediana empresa, y las grandes. En la PYME, normalmente el Departamento de Recursos Humanos, ¿quién lo suele asumir? Pues lo suele asumir el Departamento de Administración, o incluso el propio jefe. Normalmente un autónomo o un pequeño empresario, cuando va a seleccionar a alguien, el mismo jefe selecciona al trabajador. En otros casos, si la empresa es PYME, pues hay un departamento de administración. Ahí, con la ayuda del jefe, se suele seleccionar al personal y se suele normalmente pues llevar a cabo las tareas principales del Departamento de Recursos Humanos en relación a nóminas, contratos, prevención de riesgos, etc. Sin embargo, la mayoría de pequeñas y medianas empresas, especialmente las que tienen menos de 10 trabajadores, lo que hacen es externalizar a otra empresa. O tienen una gestoría, una consultoría o una ETT, una empresa de trabajo temporal, que pues le lleva el tema de nómina, o le selecciona algún trabajador a través de una entrevista, etcétera, etcétera. Por otro lado, en las empresas grandes sí suele tener un departamento, como indica aquí, un departamento de recursos humanos. Y aquí suele ser más complejo, y aquí las secciones de nómina, prevención, están claramente delimitadas. Hay una parte que se dedica a las nóminas, otra a prevención de riesgos laborales, contratos, selección de personal, etcétera, etcétera. Sin embargo, como vemos, el Departamento de Recursos Humanos no está presente de la misma manera en todo tipo de empresas. En las empresas pequeñas normalmente lo asume el Departamento de Administración, o lo externalizan, es decir, lo realiza una empresa de fuera que le cobra después la factura. Y en las empresas grandes pues sí aparece el Departamento de Recursos Humanos tal cual, con las diversas secciones que hemos indicado. Sin embargo, ¿cuáles son las funciones que tiene realmente el Departamento de Recursos Humanos? Vamos a verlas en el siguiente apartado. Hasta ahora hemos hablado de funciones de los recursos humanos, hemos hablado de gestión. Bueno, en este epígrafe, que se llama el reclutamiento y la selección de recursos humanos, realmente lo que hace es un recorrido por las distintas funciones que tiene este departamento en la empresa. Por ejemplo, empieza con el apartado A, organización y planificación del personal. Una de las funciones clave del Departamento de Recursos Humanos es organizar las plantillas, definir qué puestos de trabajo hacen falta y qué necesidades de personal tenemos, en qué época de tiempo, etcétera.
Se trata de organizar y planificar el personal. Esa es la primera función que aparece en este apartado 2, el reclutamiento y la selección de recursos humanos. El apartado B, reclutamiento de los recursos humanos propiamente dicho, aquí habla de... anteriormente hemos definido, lo hemos hecho de manera teórica, la organización de las plantillas, hemos descrito los puestos que necesitábamos y ahora lo que hacemos es buscar los candidatos, tal como indica aquí, buscamos los candidatos idóneos, búsqueda de candidatos idóneos para los puestos de trabajo que definí previamente. Esta pregunta es muy típica tanto en selectividad como en los exámenes. Se suele hablar de dos técnicas de reclutamiento. Una es reclutamiento interno, donde se trata de la captación de candidaturas de personas que forman parte de la plantilla de la empresa. Es decir, necesito personal. ¿Dónde lo busco primero? Lo tengo que buscar primero en mi empresa para ver si realmente los tengo. Ahora, puede que me haga falta un gerente y en mi empresa tengo una persona que lleva en administración 10 años, que tiene la titulación necesaria y antes de buscar un gerente fuera, pues lo busco dentro. Esto se le llamaría reclutamiento interno, captación de candidaturas de personas que forman parte de la plantilla. La segunda, una vez que miro dentro de la empresa, veo que no tengo candidatos, ¿qué es lo que hago? Pues busco fuera, reclutamiento externo, captación de candidaturas pues de personas ajenas a la empresa, es decir, que no tenían relación laboral previa con la empresa. Y en primer lugar, ¿dónde puedo buscar? Soy una empresa, ¿qué es lo que hago? ¿Dónde recluto a personal? Pues hay bolsas de trabajo que tienen las universidades, que normalmente pues de los estudiantes que van terminando pues van formando bolsas de trabajo y es un sitio donde suelen acudir las empresas a captar buenos trabajadores y sobre todo trabajadores formados. Agencias de colocación. Hay determinadas agencias que no tienen ánimo de lucro y que hacen de intermediario entre la empresa y los trabajadores. Después están los servicios públicos de empleo, que antes, bueno, lo conocéis mucho como el INEM, pero realmente se llama el SEPE. Servicio Público de Empleo Español es el SEPE. Pues lo que conocemos eso como la oficina de empleo de aquí de Los Palacios, que está justo detrás del instituto y que intenta pues colocar a aquellos trabajadores que están o en búsqueda de mejora de empleo o en situación de desempleo. La otra opción que tiene una empresa de reclutamiento externo es las empresas de trabajo temporal. Las empresas de trabajo temporal, a diferencia de las agencias de colocación, las agencias de colocación que vimos antes lo que hacen es seleccionan a los trabajadores, le envían los trabajadores a la empresa y la empresa los da de alta en la seguridad social, es decir, los hace trabajadores propios de la empresa. Sin embargo, en la ETT, la empresa de trabajo temporal, el trabajador nunca es dado de alta en la empresa en la que va a trabajar, sino que es dado de alta en la ETT. La ETT los da de alta, les paga y le pasa la factura al empresario. Normalmente está enfocado en trabajos de baja cualificación y en trabajos temporales. Por último, las técnicas de internet que hacen referencia a buscar en páginas web a los trabajadores que necesitamos. Por ejemplo, puede ser páginas web o puede ser redes sociales, etc. Por ejemplo, hay páginas como Infoempleo, Infojob, donde cualquiera que quiera trabajar se puede inscribir y los empresarios pues acuden a estas plataformas pues para reclutar a personal. En el C habla de la función, otra función siguiente es la selección de personal. Una vez que ya hemos reclutado, hemos cogido los currículums, los hemos llamado, ahora tenemos que hacerle entrevistas, mirar los currículums, etcétera, para seleccionarlos. Seleccionar, como dice aquí, es elegir entre las personas más adecuadas. ¿Cómo se suele seleccionar en una oferta de trabajo? Con un proceso de selección de personal que normalmente los currículums no vienen solos, sino que delante tiene una carta de presentación donde indica, por ejemplo, si he visto el anuncio en un periódico, en relación a su anuncio en el periódico el día tal, es una carta
que se adjunta al currículum y queda pues un poco más formal que mandar el currículum simplemente. Por tanto, mirando la carta de presentación, que también el currículum o una carta de recomendación que también puede traer el trabajador, pues ya hago una primera criba. Una vez que he hecho esta criba, me voy a las pruebas de selección. Normalmente la entrevista de trabajo es fundamental. Una buena impresión en la entrevista de trabajo, unas respuestas coherentes y adecuadas, pues provoca o te incrementa mucho las posibilidades de que seas elegido al final para el puesto de trabajo. También las empresas suelen hacer otras pruebas, como pruebas psicotécnicas, de personalidad, de cultura general o profesional. En estas pruebas muchas veces lo que se trata es de ver, aparte de las competencias profesionales, pues otra serie de cualidades, ya sean de cultura general, de lógica, de matemática, etcétera, etcétera. Bueno, el siguiente o la siguiente función que viene aquí, que vemos que son como consecutivas, una vez el trabajador ha sido seleccionado, llega a la empresa y hay que hacerle una acogida. Lo peor que te puede pasar en una empresa es llegar y no saber ni qué tareas tienes que hacer. ¿Por qué? Porque provoca pérdida de tiempo, de motivación, etc. Por tanto, es importante, como indica aquí, pues facilitar la integración de los nuevos trabajadores en la organización. Normalmente los primeros días se les dan unos cursos, se les hace una bienvenida, etcétera, etcétera. Otra de las funciones es los planes de carrera y promoción profesional. Es decir, ¿qué es lo que se busca? Que el trabajador, una vez que ha sido seleccionado, se ha acogido, está trabajando, pues que no se sienta desmotivado, pues porque no puede aspirar a nada más. Pues las empresas normalmente pues piensan muchas veces en la promoción, en rotar de vez en cuando de un puesto de trabajo a otro y formarlo pues para que no se queden estancados. Este sería la siguiente función, planes de carrera y promoción profesional. Respecto a la F, la formación, no solo la formación la vamos a utilizar pues para motivar, también muchas veces para no quedarnos atrás, para avanzar o porque hoy en día, y aquí también lo indica claramente, hay que adaptarse a los cambios sociales y a los avances tecnológicos. Hay muchos tipos de formación. Hemos dicho que al llegar el trabajador recibe una formación, que sería la de acogida o inserción. También una formación inicial los primeros meses para adaptarse al funcionamiento de la empresa. Una formación promocional, lo que hemos dicho aquí, o una formación continua, porque las herramientas muchas veces, como por ejemplo un programa informático, pues va cambiando y hay que ir formando a las personas en este tipo de herramientas. Continuamos, la función G, como viene aquí, la evaluación del desempeño y del control de personal. Lo que se trata es de decirle al trabajador cuáles son sus puntos fuertes, oye, intentar mejorarlo pues a través de adecuación de las características al puesto de trabajo. Imaginaos que un trabajador llega y está trabajando de administrativo, pero se dan cuenta que es muy buen comercial, que funciona muy bien las relaciones sociales, pues se podría intentar dentro de la promoción interna, pues hablar con él, decirle, oye, hay un puesto de trabajo, ¿te interesa? Creo que se adapta mejor a tus características, vas a tener otros incentivos, tanto económicos como de otro tipo, etcétera, etcétera. Es decir, se trata de sacar lo mejor de cada uno de los trabajadores que tenemos, saber cuáles son sus puntos fuertes y en qué puestos de trabajo a lo mejor puede dar mayor rendimiento. Otra de las funciones es el clima y la satisfacción laboral. Es importante que en las empresas también haya buen ambiente. Si el ambiente se crispa, los trabajadores empiezan a rendir menos y la productividad baja, por tanto también los beneficios. ¿Qué factores pueden mejorar el ambiente de trabajo? Pues la permanencia de los trabajadores en la empresa pues es bueno porque si sabes que te vas a ir pronto o hay mucha inestabilidad en una empresa, el trabajador no se suele implicar. Por eso están también el complemento este de antigüedad que se suele dar,
que es para que el trabajador le cueste más dejar un puesto de trabajo. También los buenos canales de comunicación crean satisfacción laboral. A la gente le gusta estar informada de lo que ocurre en su empresa, le gusta que su jefe cuente con la opinión de él, etcétera. La retribución y los incentivos también suelen fomentar un buen clima o satisfacción laboral. Y, como no, una motivación psicológica importante. Cada vez cobra más importancia los psicólogos en las empresas. Eh, Podéis escuchar muchas veces las noticias, los psicólogos deportivos que sacan más rendimiento de los futbolistas, etcétera, etcétera. Pues la motivación psicológica también suele crear un clima y satisfacción laboral adecuado, de manera que los trabajadores puedan rendir más. Para terminar, la última función es la administración del personal, que se trata de lo que decíamos, las labores más administrativas, como es la selección y formalización de los contratos, rellenar las nóminas, que lo hicimos el año pasado en Cultura Emprendedora, y los seguros sociales. También, he dicho administrativa, pero también asesorar al trabajador muchas veces en los derechos y deberes que tiene, que también lo vimos en Cultura Emprendedora, que sepa qué vacaciones le corresponde, los permisos de maternidad, paternidad, etcétera, etcétera. En definitiva, que el Departamento de Recursos Humanos, especialmente en las empresas grandes, pues abarca un gran número de funciones. Las empresas pequeñas se centran más en esta última parte, administración de personal, o lo externalizan. Sin embargo, con el paso de los años, cada vez adquieren más importancia tener un buen capital humano y, por tanto, cada vez las empresas fortalecen más este departamento de recursos humanos. Bueno, con esto terminamos el punto 2. Espero que el vídeo os esté facilitando las cosas. Todas las dudas que tengáis me las podéis plantear en la Classroom y nos vemos en el siguiente vídeo.